Empezamos con esto de la transición energética ciudadana. Hace ya muchos años, cuando daba charlas, se me ocurrió empezar con un chascarrillo que mi amigo Ladislao Martínez, que era un ecologista de referencia, me comentó un día en un coche. ¿Te han explicado el funcionamiento del mercado eléctrico y lo has entendido? Entonces es que te lo han explicado mal. Desgraciadamente han pasado muchos años, y nuestro sector energético es tan complejo, tan técnico y tan opaco que hace que algo tan importante como la energía, porque si os dais cuenta, la energía la utilizamos para todo. Cuando pensamos en energía, es rápido que pensemos en luz, electricidad. Energía eléctrica, luz, efectivamente. Eso nos viene muy rápido. ¿Qué más en dónde más estamos utilizando energía? En el agua. El agua, es decir, para el transporte. Bueno, del agua en concreto sí que es verdad. Como el cambio. Eso es, sí señor. Para aclimatar esta sala utilizamos energía, bien en verano, bien en invierno. Hola, bienvenidas. Nada, estáis en vuestra casa verdaderamente. Y aquí hay sitio. Pues estábamos viendo para qué estamos utilizando energía. Sí, simplemente para meternos en faena, si puedo os voy preguntando, ¿vale? Para que no os parezca muy alejado todo. Por ejemplo, en el transporte, cuando cogemos un coche, cuando cogemos un avión, pero en la silla que estáis sentados, es una silla que se ha fabricado en una fábrica que utiliza energía, si no sería todo manual. Y para que esté aquí ubicada se ha tenido que transportar. Si empezamos a analizar, prácticamente en todas las cosas de una sociedad moderna estamos utilizando energía. Y resulta que nuestro modelo no solo eléctrico, el modelo energético es muy complejo, es muy técnico y es muy opaco. Y yo creo que estáis bastante relacionados con el mundo docente. ¿Qué pasa cuando algún alumno, una materia, por ejemplo matemáticas, no ha cogido las bases del conocimiento? Ya puede tener una clase magistral en tercero o un profesor o una profesora maravillosa en quinto, que como no tenga las bases sólidas, no hay manera de que esa información pueda encajar, ¿verdad? Pues lo que nos pasa a toda la sociedad con la energía es esto. Como no entendemos nada, al final lo único que entendemos es lo que nos toca pagar a final de mes en la factura del gas o la factura de la electricidad, pero no entendemos más allá. Y al final, cuando algo no lo entiendes, ¿qué ocurre? Que nos desafectamos. No entendemos, por lo tanto no tomamos decisiones ni estamos pendientes de qué está pasando en el modelo energético. Podría ser, o sea, se podría estar gestionando bien y no pasa nada, pero resulta que hemos visto que la energía está en toda la sociedad, está relacionada con todo lo que estamos utilizando. Es demasiado importante como para no poner el foco. Y ahora me toca una parte de la charla un poco fea, pero hay que verla. Es la huella de nuestra energía. Nuestro actual modelo energético, el de España, principalmente se basa en la quema de los combustibles fósiles. Pensemos que la energía no solo es la energía eléctrica. En el sector eléctrico, en España, hay un aporte de 40% de energías renovables, contando dentro de las energías renovables las grandes represas hidráulicas, que eso son fuentes energéticas ya de mucha solera. Un 20% de energía nuclear y el resto son combustibles fósiles. Pero ese es el modelo eléctrico, que es una pequeña parte de la tarta. El modelo, por ejemplo, de transporte es eminentemente quema de combustibles fósiles. La calefacción, eminentemente combustibles fósiles. La agricultura, todos los procesos agrícolas también son tremendamente dependientes de los combustibles fósiles. Y así un montón de sectores de nuestra sociedad. Por lo tanto, la quema de los combustibles fósiles tiene muchísimos impactos. Tiene un impacto, y esta diapositiva es como para empezar un poco fuerte, en la calidad de la democracia. Resulta que la energía, el sector energético, operan pocas pero muy grandes corporaciones, tan grandes y que estamos la sociedad civil tan apartadas de cómo se gestiona la energía, cómo se extraen las materias primas energéticas, etcétera, que no somos conscientes, y esto no tiene nada que ver con un partido político o con otro, esto es una cosa a nivel general, y no solo es en España, esto es a nivel mundial. Pues resulta que la política energética está tremendamente condicionada
por las grandes corporaciones. Y desgraciadamente, en vez de estar regulando para los intereses generales, muchas veces se está gestionando para que estas grandes corporaciones pues no se desequilibre su cuenta de resultados. Pero no lo digo yo, lo decía el de la foto, el propio exministro de Industria, José Manuel Soria. Esto está en el periódico La Energía, pero salió en el periódico El Mundo. El ministro, hola, bienvenida. Decía, las eléctricas venían al Ministerio con los reales decretos ya redactados. Esto, los que somos expertos en el sector energético, es evidente y se ve muy bien esa mano. Pero resulta que un modelo que está gobernado por grandes y poco todopoderosas organizaciones que tienen ingentes beneficios, fijaros que además las energéticas de España tienen el doble de beneficios de las energéticas europeas. Es decir, esto es tremendo. Pues teniendo ingentes beneficios, pues no les tiembla la mano en cortar el suministro a personas o familias que están en una situación vulnerable. Nosotras, desde luego, entendemos la energía no como un bien para comerciar. Es evidente que si hay empresas van a comerciar, pero tiene que haber, desde luego, una clara protección a un derecho básico de energía. No podemos permitirnos en nuestra sociedad que ninguna persona se quede sin suministro eléctrico o térmico, porque el mismo Comité Económico y Social Europeo dice que la pobreza energética mata física y socialmente. Física, y esto está documentado, hay una amplísima documentación de la pobreza energética, cómo afecta a la salud, afecta generando enfermedades, agravando enfermedades ya existentes y en población de riesgo, principalmente personas mayores, es causa de mortalidad. Y esto no solo lo dice el Comité Económico Social Europeo, sino también lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, como sociedad tenemos que plantearnos que ninguna persona se puede quedar sin un bien básico para tener una vida digna. Pensemos además en pobreza energética, que no solo es el frío, que es algo gravísimo. Pensemos mil cosas. Yo os pediría que hicierais un ejercicio de cerrar los ojos y pensar que de repente en vuestra casa no tenéis energía, no tenéis luz por la noche, no tenéis calefacción en invierno, no tenéis electrodomésticos funcionando. Imaginaos que tenéis hijos. No hay un colegio público o privado que ya no mande a los niños deberes por internet o que impriman trabajos. Esto es exclusión social y esto lo hemos estado viviendo. Es decir, hay también muchas ONGs que están habilitando aulas para que los críos puedan estudiar porque no tienen luz o porque no tienen acceso a internet. Es decir, esto está ocurriendo en nuestra sociedad. Pero si en nuestra sociedad hay una exclusión al derecho a la energía, hay que ver que en el sur global hay una falta de acceso a energía moderna. Es decir, hola, bienvenidos. Adelante, aquí hay sillas. Pues el 13% de la sociedad mundial no tiene acceso a la energía moderna. Nos encontramos que hay personas que hoy en día, en pleno 2019, mueren de disentería por no poder calentar el agua. Es decir, esto es algo que está detrás de nuestro modelo energético, cuando estamos viendo que es un bien básico para la vida. Pero la huella de nuestro modelo energético no se queda exclusivamente aquí. Detrás de los desplazamientos forzosos de millones de personas en el mundo, hay que verlo también con una mirada de la energía. ¿Qué tiene que ver las migraciones de millones de personas en el mundo con la energía? Por ejemplo, contaminación ambiental. Golfo de Níger, donde las grandes petroleras, con los vertidos de petróleo en el Golfo, la población local que vivía de la pesca ya no es posible, no tienen acceso a una alimentación saludable, ni a un agua tampoco saludable. Es decir, y no solo el Golfo de Níger, es millones de atentados ecológicos que hay detrás de nuestro modelo de energía. Infraestructuras que desplazan, pero no solo de energías fósiles. Grandes represas en América Latina están desplazando a la población local. Y no solo desplazando, muchas veces nos encontramos situaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de asesinatos. El caso más conocido por todos y por todas nosotras es el de Berta Cáceres. Población que tiene que huir, salir de sus territorios. Cambio climático. Resulta que el sur global, en términos generales, no se ha beneficiado de la energía
fácil, que era la energía convencional, el petróleo, el carbón, que hizo que pues todos nuestros países, nuestras sociedades occidentales se desarrollasen. Pues estos países que no han tenido acceso a estos desarrollos gracias a la energía, resulta que son los más afectados por el cambio climático. El cambio climático, no os voy a hablar ya de él, es una ciencia sólida, es decir, creo que ya es ampliamente conocido por todas nosotras y por todos nosotros de cómo está afectando al ciclo del agua, a las temperaturas, a los cultivos. Es decir, ya hay áreas del planeta donde hay una dificultad tremenda para poder alimentarse. Y esto también está generando migraciones climáticas y conflictos bélicos. Detrás de prácticamente todos los conflictos bélicos del siglo XX y del siglo XXI, si uno escarba con espíritu crítico, está detrás casi siempre la pugna por las materias primas energéticas. Por ejemplo, cuando Francia invadió Mali, y siempre hay una excusa de la defensa de los derechos humanos de las personas del territorio, qué casualidad que nunca se les ocurra invadir en un territorio que no tenga materias primas que molen. Es decir, pues detrás estaban las minas de uranio, porque Francia era muy nuclear y entonces necesitaba preservar sus fuentes energéticas. Es decir, detrás de nuestro modelo energético hay una seria huella de los derechos humanos, no solo por falta de acceso a la energía, sino porque también está detrás de desplazamientos forzosos de personas. Impacto en la economía. Os voy a contar un ejemplo que es muy gráfico. Resulta que como nosotros, Europa es dependiente de las materias primas energéticas del exterior, no hay apenas combustibles fósiles. Europa, más o menos, la media está en una importación del 50% de las materias primas energéticas. Claro, la Unión Europea, esto atenta contra la competitividad de los Estados miembros de la Unión Europea, y no solo por competitividad, sino por cumplir en aquel entonces con los acuerdos de Kioto, fomentó a que los países, los Estados miembros, desarrollasen energías renovables. ¿Por qué? Porque las energías renovables son fuentes autóctonas. ¿Qué ocurre cuando importamos materias primas energéticas del exterior? Pues que se desequilibra la balanza comercial. Este país, hemos tenido un modelo productivo de país de muy poco valor. Uno ha sido la burbuja inmobiliaria, que tuvo su pinchazo en el año 2008, y el otro es el sector del turismo de muy baja calidad. Este mismo fin de semana me tocaba trabajar en Mallorca con los grupos ecologistas de Mallorca y tener una tremenda preocupación de cómo está afectando a las Baleares este turismo de tan malísima calidad, que además no genera riqueza local, ni muchísimo menos, y es tremendamente insostenible. Bueno, pues teniendo un modelo de país de producción basado en el turismo, todo lo que ingresamos por el turismo resulta que es la cuenta que nos estamos gastando en importar materias primas energéticas, porque España además dentro de la Unión Europea es de los países que es más dependiente. Dependemos prácticamente del 86% de materias primas energéticas del exterior. Es un delirio. Si no tuviéramos ninguna otra manera de producir energía, pues quizás era lo único que podría ser, pero resulta que tenemos una cuenta muy pendiente, que es ahorrar energía, y otra, basarnos en fuentes autóctonas. ¿Y qué fuentes autóctonas tenemos? Pues encima tenemos las limpias. Tenemos sol, tenemos aire, tenemos agua, tenemos calor de la tierra. Bueno, pues nuestro actual modelo energético tiene un impacto serio en la recuperación económica de nuestro país. Impacto en el empleo. Para el periodo 2012-2020, el IDAE, el Instituto de Diversificación de Ahorro Energético, hizo dos planes. Uno era el plan de ahorro y eficiencia energética y el otro era el plan de energías renovables. Para desarrollar, este instituto pertenece en aquel entonces al Ministerio de Industria. Preveyó que para la transición energética, hacer políticas, medidas de ahorro y eficiencia energética iba a generar nada más y nada menos que 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y además iba a emplear principalmente a un sector de la población muy vapuleado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, es decir, el sector de la construcción. Es decir, si hubiéramos hecho esa transición energética, un sector muy vulnerable,
y muy difícil de volver a reinsertar en la sociedad, hubiera encontrado trabajo. 700.000 puestos de trabajo. En el plan de energías renovables se había calculado 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es decir, nos hemos encontrado que hemos tirado 1 millón de empleos a la basura por no hacer una verdadera transición energética. Y por supuesto, a nuestra casa común. La quema de combustibles fósiles está estrechamente también relacionada con la pérdida de biodiversidad, con el cambio climático y con la contaminación ambiental. Fijaos, os he bajado la energía. Estabais todos súper sonrientes cuando hemos entrado y esto pues da mucha bajona. Es decir, detrás de nuestra energía hay una afectación a los derechos humanos, a la calidad de la democracia, hay una afectación también a nuestra casa común, la naturaleza, hay una afectación a la economía y al empleo. Demasiadas cosas. Y resulta que parece que el mundo empieza a despertar, empieza a esbozar. La ciencia del clima es sólida. Llevamos 40 años de ciencia del clima. Ha habido una urgencia del ecologismo y de los científicos. Y hemos ido desoyendo internacionalmente esta voz, como si aquí no pasara nada, daba igual. Pues lo del Titanic, esto que es pues que siga tocando la orquesta aunque nos estemos hundiendo. Es decir, ¿y con qué nos encontramos? Esto no son organizaciones sospechosas de estar detrás de la transformación social. Ya el Foro de Davos o el Banco Mundial o las grandes aseguradoras transnacionales están alertando a la urgente descarbonización de la economía. Y como España es Estado miembro de la Unión Europea, tanto por estar en la cumbre del clima y por ser miembro de la Unión Europea, las instituciones europeas están empujando la transición energética. Y aquí es donde yo hago, fijaos que en el año 2015, que fue la cumbre, la COP de París, donde se firmaron 193 países, se comprometieron a avanzar seriamente a descarbonizar sus economías. Es que el cambio climático tiene muchas huellas y además avanza inexorablemente. Y el peligro es que unas consecuencias retroalimentan a otras. Esto es, de verdad, una verdadera locura. Es decir, estamos ciegos ante lo que está ocurriendo, pero no solo es el cambio climático. Hemos visto muchas otras huellas de la energía. Pues la cumbre de París, que ha sido un milagro, que 193 países se hayan... Bienvenida. Buenas. Buenas. Mira, aquí hay una silla, yo no me voy a sentar. Vale. 193 países se hayan juntado para firmar los acuerdos a nivel de política internacional es un milagro. Pero lo que han firmado es tremendamente pobre. No está a la altura del reto. Es decir, tenemos que ser conscientes de estas cosas, porque parece que escuchamos en la tele, la cumbre del clima, y parece que se empiezan a hacer cosas. No obstante, es verdad, se empiezan a hacer cosas, pero ¿cómo? Pues yo os voy a poner un ejemplo. Aquí en España, por quedarnos en casa, las últimas subastas de energías renovables de los dos anteriores años han sido subastas de una cantidad de potencias renovables que ha quedado toda en manos de grandes fondos de inversión y de grandes capitales. Volvemos a replicar este marco de grandes energías en manos de grandes capitales. Es decir, wow, ¿no podríamos aprovechar a repensar si podemos hacer que las personas, las comunidades, los barrios, los pueblos, seamos copartícipes del cambio de modelo energético? ¿Y esto por qué? Porque no se trata de un cambio tecnológico, no se trata de quitar una central de gas o una central de carbón y poner una central de renovables. Se trata de un cambio de paradigma. El problema es demasiado serio y el problema es un problema de nuestro estilo y de nuestro estilo de vida. Un estilo de vida basado en absolutamente superficial, y como la gente está vacía, a lo que nos dedicamos es a llenar estos vacíos comprando cosas y comprándose experiencias. Esta sociedad hiperconsumista
es insostenible, porque de verdad, si no hacemos un cambio radical en nuestra manera de vivir, y en esa manera de vivir también entra a ser parte de la solución, acabaremos teniendo un modelo más limpio, pero sin haber acotado otros impactos colaterales, como es los derechos humanos y como son también la afectación a la calidad de la democracia. Por eso nosotras siempre hablamos de transición energética, sí, pero transición energética con un apellido muy importante, ciudadana, es decir, de todas las personas, de toda la sociedad, instituciones, empresas, barrios, colectivos, asociaciones, colegios, es decir, la pluralidad de la sociedad. Vivimos en esta sociedad del despilfarro energético. Esta es una foto que hicimos el otro día, que estábamos dando un taller a unas organizaciones que tenemos, unas empresas que tenemos incubadas, un taller de termografía. Una cámara termográfica detecta lo rojo es donde hay calor y lo azul es donde hay frío. A las 11 de la mañana en el centro de Madrid. Si la hacemos por la noche es mucho más gráfica, se ven mayores los contrastes. Bueno, pues ¿veis lo rojito? Se ve fenomenal que está alrededor. Es decir, y esta no es una foto que sea espectacularmente... Pero bueno, nuestra sociedad, esta es una foto muy gráfica de ver cómo vivimos en una sociedad del despilfarro. Pero a mí me gusta mucho más esta. Esta va directa al modelo de vida. ¿Cómo es posible que en el sur de Europa, en la península ibérica, Portugal y España, estemos haciendo campos de golf? Es decir, pues si no hay césped en Sevilla, juguemos al golf, el que quiera jugar en Cantabria, es que es de sentido común. ¿O cómo es posible que utilicemos energía para tener una pista de esquí en Madrid en agosto abierta, en el Sanadú? Es decir, estas son cosas que tenemos que repensar como sociedad. ¿Energía para qué? ¿Y energía cómo? Por lo tanto, ¿por qué digo lo de la transición energética ciudadana? Es tan grande el cambio de hábitos que tenemos que hacer y que vamos a hacer, aunque no se nos hable de esto en ningún sitio, y que vamos a hacer, porque una transición energética basada en renovables no puede suministrar tal nivel de despilfarro energético que han producido los combustibles fósiles. Tenemos que cuanto antes ser parte de la solución, porque eso va a generar que los cambios no sean traumáticos y que además las personas más vulnerables no se queden fuera. Os voy a contar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es en los colegios. Sabéis que estamos con un programa, el Ecoeduca, de cómo la comunidad escolar se hace parte de la solución. Y es un programa, iba a hablar de él más tarde, pero lo cuento ahora. Es un programa donde en la comunidad escolar se crea un equipo energético donde hay una representación del profesorado, de padres y madres, del personal de limpieza y por supuesto de los alumnos, ¿no? Y se les ayuda con preguntas poderosas, porque es ese equipo energético el que tiene que aguzar el ingenio y aprender a ahorrar. Es increíble porque estamos trabajando en 55 colegios con este programa de cultura energética. El primer año no se hace ninguna inversión, ni cambio de ventanas, ni cambio de envolventes, ni se cambian los LED, ni se pone una fotovoltaica, nada. Es cultura energética, es decir, cómo estamos utilizando energía, cómo podemos ahorrar en esta clase o en esta otra, etcétera. Pues solo con cultura energética trabajamos energía térmica, eléctrica y agua. La media de los colegios ahorran el 20%, tanto en energía eléctrica, térmica y agua y por supuesto en dinero. Entonces el programa hace que todo lo que ahorran en ese año, el 50% se compromete el colegio a reinvertirlo en ahorro y en medidas de ahorro y eficiencia energética, y así, pues el día que cambian las ventanas, los muchachos se sienten súper orgullosos, porque no es una ventana que quien lleva el mantenimiento del cole la ha cambiado y que ni se entera. Es decir, pues quizás se da cuenta porque ha cambiado el color. No, es la ventana que ellos han conseguido con unos meses de cultura energética, y además saben qué sentido tiene ese cambio de ventana. O al final de los años empiezan a conseguir tanto dinero que acaban poniendo fotovoltaica, etcétera. Bueno. Y el otro 50% lo gastan, dependiendo, en los coles públicos. El programa es que lo gasta la comunidad escolar en lo que quiera.
A mí hay una cosa muy bonita que me gustó muchísimo de Rubí, que es donde... Este es un programa que nació en Alemania en los años 80 y el Ayuntamiento de Rubí en Cataluña se empezó a poner en marcha, pero el Ayuntamiento de Rubí, que es un ayuntamiento catalán, le dio una vuelta de tuerca y lo hizo muy participado y realmente ya llevan 7 años y está funcionando impresionante. Por eso lo que funciona, no siempre hay que inventar la rueda, lo que funciona se tiene que adaptar a nuestras necesidades y aprovechar la inteligencia de otras personas que ya han pensado por nosotros. Entonces, el colegio, en Rubí, que están todos los colegios municipales en el programa, hay un colegio de educación especial. Y todos los coles un año decidieron que todo el dinero que habían ahorrado, ese 50% que se lo podían gastar en lo que les diera la gana, decidieron darlo al colegio de educación especial para que pudieran implementar medidas de ahorro y eficiencia energética. ¡Wow! Es que son nuestros hijos y nuestras hijas los que nos dan lecciones, porque a pesar que vosotros que estáis muy cerca de ellos, por los colegios que chillan, que se pelean, que a veces son pesadísimos, que no sé qué, luego no tienen resistencias, porque este mismo programa, antes de empezar en los colegios públicos, lo hacemos en los ayuntamientos. Creamos un equipo energético municipal con políticos y técnicos de diferentes áreas y para avanzar es dificilito. En cambio, en los coles se avanza rapidísimo, porque claro, en el ayuntamiento el concejal de no sé qué, no, es que esto no es así, entonces llega el técnico de no sé cuántos, no, y entonces llega la... Es decir, con los niños la cosa avanza y es increíble. Bueno, entonces, en los coles, ¿por qué contaba esto de la resiliencia? Resulta que en un colegio de un pueblo de aquí, de la Comunidad de Madrid, de la Sierra, en Alpedrete, Clara Campoamor, un niño de 8 años, en un colegio, en un equipo energético, donde hay adultos, y es que es de 8 años, o sea, un moco, pues llevaban 5 meses repensando cómo utilizar la luz, cómo hacer no sé cuántos. Voy a decir una medida impopular. Y dice, ¿qué? Pues que llevamos 5 meses trabajando en cómo ahorrar agua y energía y nuestra fiesta de final de curso es la fiesta del agua. La fiesta del despilfarro del agua. Pues se tiraban baldes, pues se habían pipa, dándose manguerazos de agua, etc. ¿Y eso qué hizo? Que todo el colegio abrió un periodo de 2 meses de reflexión. Y al final votaron y decidieron quitar la fiesta del agua. Era incoherente con los valores que estaban adquiriendo de cuidado del planeta. Si esta medida, imaginaos, la llega a tomar el ayuntamiento, es decir, de arriba a abajo, o la dirección del cole, por coherencia, de arriba a abajo, seguro que se hubieran enfadado muchísimo. Y además, si hubiera sido el ayuntamiento, en cuanto cambia el partido político, ¡buah!, hasta les vuelve la fiesta del agua. Pero como la medida se ha tomado con las personas, que hasta con 8 años son inteligentes y dicen cosas sensatas, pues resulta que la medida es resiliente, ya es estructural. El cambio climático y otros retos ambientales y sociales nos van a obligar a reconducir nuestra vida. Tenemos que generar espacios donde las personas puedan aportar, porque eso hace que las medidas sean estructurales y sean bien vividas y bien percibidas. Por lo tanto, nos llega... ¿Os acordáis habéis visto la película de Matrix? ¿Os suena la película de Matrix? Una película de estas, yo creo que es del año 99, es ya viejuna. Y entonces, bueno, pues una película de estas de para pensar, y esta es una escena donde Morfeo, estaba muy simbólica, le dice a Neo, le ofrece 2 pastillas, una roja y una azul. No sé ya cuál es la roja y cuál es la azul, pero me parece que la azul es no hacer nada, seguir en la inconsciencia, y la roja es de repente despertar del letargo. Y eso es esta charla. ¡Ey! Que no se nos quede esto como información de kilovatio y kilopondio, sino decir, ¿qué podemos hacer? Y una grandísima toma de conciencia es esta, que la tenéis absolutamente próxima a vosotros. No sé si habéis leído la Laudato Si, os la recomiendo encarecidamente. Es un cuidado de la casa común y un cuidado de las personas más vulnerables que es, hablo y se me ponen los pelos de punta, es hermosísimo, pero es una llamada a la acción, no solo de la comunidad cristiana, de toda la familia humana. Entonces, estas cosas no se nos pueden quedar como mera información, nos tienen que llevar a hacer cosas. Entonces, bueno, esta yo creo que era una frase de Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, cuando las cosas no funcionan, pues tendremos que empezar nosotros. Y normalmente nos despreciamos. ¿Quiénes somos nosotros? Que
personas normales, no tenemos capacidad, esto nos pilla muy lejos, esto es muy difícil. Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambian el mundo. Y esta es mi experiencia. Mi experiencia es que hay que hacer, ser como el colibrí, que está caminito a caminito. ¿Sabéis esa leyenda del colibrí? Es decir, que hay un incendio en la jungla y entonces todos corriendo y el colibrí va cogiendo agüita para echarla en el incendio. Y el león le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estupidez? ¿Cómo que vas a apagar tú el incendio? Y dice, no lo sé, pero yo por lo menos hago mi parte. Que seamos ese colibrí. Entonces, ¿por dónde empezamos? A mí se me ocurre, vosotros, por las cosas que he estado viendo en la página web, que me parece preciosísimo y comparto vuestro espíritu, ya hacéis muchas cosas y además ya tenéis una conciencia absolutamente abierta. Aparte de las cosas que hacéis tan maravillosas, a mí se me ocurre algo que quizás no exploramos suficientemente las personas, y es esta. Tenemos una herramienta de transformación social en la cocina y no nos damos cuenta. El carro de la compra. Siempre estamos pensando que las cosas tienen que cambiar desde la política. Y a ver, ahora déjate este año de elecciones y a quién votamos, y las europeas, y la ciudad, y la comunidad autónoma y tal. Hay cambios que son mucho más fáciles. No tenemos que esperar a otros, que es desde nuestras acciones de consumo concretas. Es decir, lo primero, pensar si lo que consumimos es necesario. Podemos reducir el consumo. Yo reconozco que yo también he sido una ciudadana súper inconsciente y me compraba ropa que es que era imposible de ponerme. Es decir, no hay días en el año de los armarios que tenemos las personas en un Madrid. Bueno, pues gracias a estos procesos yo he dejado de ser hiperconsumista de la ropa, me compro lo necesario y aprovecho las cosas que tengo. Bueno, yo creo que vosotros en estas cosas ya estáis bastante concienciados. Lo primero de todo es repensar nuestros consumos, repensar nuestros viajes. A mí, por ejemplo, hay veces, pues el fin de semana en Mallorca no me tocaba más remedio que coger un avión. Pero si puedo evitar coger aviones, por supuestísimo. Y si puedo evitar movilizarme con un vehículo privado, yo sola, pues también. Es decir, pues yo ahora vivo lejos de aquí, pero me voy a ir en transporte público. A priori puede parecer una pesadez, pero yo ahora, desde luego, lo vivo como un placer. Porque ese espacio de metro y autobús hasta llegar a Galapagar, desde aquí, yo voy a ir pues escuchando cosas que me gustan y relajándome. Entonces, los cambios de hábitos los podemos hacer. Si los he hecho yo, que soy muy normal, los podemos hacer todos. Cosas que podéis hacer. Esta es otra fotografía termográfica, esta la he cogido de internet. Nuestras casas están fatal edificadas, sin ningún criterio de eficiencia energética. Aquí llegaron muy tarde las normativas de eficiencia energética. Entonces, mal orientadas, muy mala calidad de los materiales y ocurre que la energía térmica la despilfarramos a expuertas. Prácticamente el 50% de la energía térmica que usamos, o sea, la calefacción, la despilfarramos por la mala calidad de los materiales. Es como si tuviéramos un vaso de agua lleno de agujeritos. Tendremos que estar constantemente echando agua para tener un mínimo de nivel, ¿no? Pues para tener un mínimo de confort térmico, aquí en España tenemos que calentar mucho más las casas que en Alemania. ¡Wow! Es tremendo. Esto ya es para título individual. Que los que podáis en vuestras casas hacer cosas que tengan sentido, mirar si hay subvenciones, la comunidad autónoma, cambios de envolvente, son cosas que funcionan. Yo tengo un amigo que es muy ecologista y consiguió algo que es muy difícil en este país, convencer a toda su comunidad de vecinos y cambiaron la envolvente. Ahora pagan muy poquita calefacción. Pues son cosas que funcionan. Es decir, pero si no conseguimos convencer a la comunidad de vecinos o estamos mal de dinero, hay muchos truquitos para por lo menos cosas. Además, nuestras abuelas tenían mucho sentido común, los burletes de las ventanas, planchas metálicas detrás de las calefacciones. ¿Os acordáis de la otra foto? Que se veían bien las calefacciones. Si hubiéramos puesto una plancha como aislante y con un reflectante como un papel de plata por delante, hace que todo ese calor vaya para la estancia, no para la pared y se vaya a la calle. Entonces, que hay muchas pequeñas cosas que podemos ya hacer para ahorrar energía en nuestra casa. Mercado social. Es decir, el mercado social de Madrid
están muchas organizaciones de la economía social y solidaria. ¿Por qué os invito a que echéis una ojeada? Pues todo lo que podamos comprar dentro de organizaciones con valores, estamos fomentando que la cadena de valor no esté afectando ni a la casa común ni a los derechos de las personas. Es decir, este tipo de economía no está cimentada en el lucro, en hacer un negocio y yo, que soy el jefe, me compro un 4x4 y un chalet y chimpum patapum. No, este tipo de economía lo que está centrada es en el cuidado. Y en el cuidado significa el cuidado en todas sus dimensiones. Cuidado a las personas que trabajan, es decir, ya ni tan siquiera derechos laborales, es una cuestión de cuidado, de estamos trabajando juntos en un proyecto, somos hermanos, es decir, es ese tipo de organizaciones. Cuidado a las organizaciones que te proveen, no sé, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito energético y montamos plantas fotovoltaicas en tejados, pues ese tipo de economía no estás ahí apretando al instalador que cobre lo mínimo posible para que tú te lleves beneficio, que se suba un tejado si está lloviendo porque hay prisa y entonces no te salen los números. No, se cuidan las personas y por supuesto cuidado a los clientes, que en nuestro entorno no son clientes, es la comunidad, y el cuidado del planeta y el cuidado, bueno, a la vida en términos generales. Por ejemplo, grupos de consumo. Es decir, y si no tenéis facilidad de grupos de consumo, sí, yo os recomiendo consumir, la mayoría de lo posible, productos locales. ¿Por qué? ¿Qué hacemos consumiendo manzanas de Chile? Esas manzanas tienen una huella energética, una huella kilométrica tremenda, 20.000 kilómetros para comer una manzana, cuando en nuestro país hay manzanas. Lo que tenemos que volver a recuperar es el producto de temporada. Porque detrás de comer productos de no temporada, a veces hay invernaderos, pero hay veces es que nos vienen manzanas de Chile o de Sudáfrica y esto es un sinsentido. Leí un libro de George Monbiot, que este es un pope del ecologismo de Reino Unido, que no me acuerdo muy bien la cifra, pero era muy gracioso, muy divertido, que hablaba de decir, resulta que los británicos importan 10 millones de toneladas de helado italiano y los italianos importan 10 millones de toneladas de helado británico. ¿No será más sensato que los italianos coman helado italiano y los británicos su helado británico? ¿Por qué? Porque detrás de 20 millones de toneladas de helado hay una huella energética absolutamente delirante. O sea, tenemos que empezar a consumir de manera local. No sé si conocéis las cooperativas eléctricas. Bueno, pues yo os animo a que en los contratos de la luz de vuestras casas o de vuestras organizaciones os replanteéis tenerlo con una cooperativa energética. Aquí tenéis la página web de la Unión de la Unión de Renovables, donde están todas las cooperativas eléctricas del Estado. Aquí en Madrid las más conocidas son Sol Energía. ¿Conocéis Sol Energía algunos si os suena? Y otra es La Corriente. Hay muchas más. Entonces, ¿que no os apetece cooperativa? Pues también hay empresas de energías renovables que dan el suministro de la electricidad. Bueno, yo lo recomiendo por una cuestión también de, wow, si estas empresas tradicionales están detrás del corte de suministro de las familias y de frenar la transición energética, porque no nos hemos metido en ese melón, frenar la transición energética en España, pues quizás, oye, pues que el dinero de mi factura de luz, pues que vaya a una cooperativa eléctrica que lo que está queriendo es un mundo más sostenible y más sensato, ¿no? Bueno, esto quizás, replantearnos nuestra movilidad. Nuestra movilidad, pues antes lo comentábamos, es decir, podríamos quizás hacer más trayectos andando, otros en transporte público, quien tenga bicicleta y juventud y le apetezca, bueno, aunque yo estoy rodeada de gente mayor que va en bici, es decir, que a mí me dan lecciones. Pero también para los que no tengan más remedio que coger coches, empieza a haber cooperativas de coche eléctrico compartido. No podemos plantearnos un futuro de que todo el mundo tenga un coche eléctrico. Es decir, no es la solución cambiar los coches de gasolina y de diésel por coches eléctricos. Es decir, lo que no sale en las cuentas, porque no solo está el pico del petróleo o el cambio climático, también está el pico de los materiales. Toneladas de materiales, de acero, de plásticos, etcétera, que tenemos que evitar este hiperconsumismo. Es decir, tenemos que aprender a buscar, por ejemplo, aquí podríais tener una todoteca o cosoteca. ¿Qué es una cosoteca? ¿Cuántos tenéis? Bueno, no lo sé, taladros.
Yo tengo taladros y utilizo el taladro una vez cada 3 años para poner un cuadro, para poner no sé qué. Pero resulta que mi vecino tiene taladro y el otro tiene taladro. ¿No será mejor comprar un taladro en un lugar donde estamos, por ejemplo, en una oficina o en la asociación, etcétera, y el que necesita el taladro, pues lo coge? Aparte de ahorrar dinero, tenemos un taladro para 20 personas, no tenemos que tener 20 taladros inactivos, y como digo taladro, un montón de cosas, es decir, que podríamos organizar, o sea, podríais organizaros en tener cosas de estas en común, es decir, tenemos que empezar a repensar otras maneras. Y os voy a hablar de eco. Me da un poco de vergüenza, pero bueno, pues sabéis que nosotros llevamos 14 años con esta reflexión de que la transición energética tiene que tener un componente de participación ciudadana. Las subastas estas de renovables son todas para fondos de inversión y no se aprovecha la coyuntura para hacer participar a las personas. Bueno, pues lo primero que hicimos hace ya muchos años es, pues, plantas fotovoltaicas. Cuando en este país el boom de las renovables y casi todos eran grandes huertos en mitad de la nada, nosotros queríamos hacer renovables para ciudadanos. Nos encontramos un problema, estoy hablando ya del Pleistoceno, hace 14 años, que resulta, estas son las renovables de primera generación, las que eran muy caras, las que, como la Unión Europea le dijo a España, tenéis que apostar todos los Estados miembros por las renovables. Como en España no había dinero, una fórmula que tienen los estados de implementar nuevas tecnologías es llamando al capital privado. Entonces, el privado hace una planta de renovables y ¿cómo recupera su inversión? Pues poco a poco. Imaginaos que la planta vale 1 millón de euros y entonces ellos venden la electricidad, todas estas plantas de primera generación venden toda la electricidad al sistema eléctrico y recibían la venta del mercado eléctrico más las famosas primas, ¿os suena? Primas a las renovables. Bueno, pues estas son las renovables de primera generación que fueron tremendamente vapuleadas, es decir, porque detrás de esto, pues las eléctricas empezaban a ver que perdían el pastel. Y bueno, pues nosotros en esa época que esas plantas se hacían también para grandes fondos de inversión, queríamos hacer renovables en las casas, bueno, pues muy con las personas. Y nos encontrábamos que como se vendía la electricidad a la red, muchos ayuntamientos decían que las casas que están en suelo doméstico, no es terciario, no puedes hacer negocio, no te daban licencia de actividad, entonces no podíamos hacer las renovables a las casas. Entonces nos reformulamos y decir, bueno, pues vamos a hacer renovables participadas por las personas, pero con lo más próximo al consumo, que aunque sean, que vayan a vender toda esta electricidad al sistema eléctrico, que sea ligado al consumo, no en mitad de la nada. Si no hay más remedio que para tener un sistema energético 100% renovables tengamos que tener, y eso es verdad, parques grandes de respaldo, habrá que utilizar territorio, pero es que todos los tejados de nuestros pueblos y ciudades están deshabilitados, es decir, ¿y para qué sirven? Para nada. Pues si las ponemos ahí, liberamos el territorio, que puede ser para usos agrícolas o paisajísticos, es decir, y pegaditos al consumo, porque si la electricidad se genera muy lejos de los pueblos o las ciudades, en el transporte y la distribución de la energía se pierde el 10%, o sea, es además ineficiente. Y es lo que empezamos a hacer. Buscar cubiertas que no tuvieran ese problema de tener una actividad económica. ¿Qué cubiertas eran? O cubiertas de naves industriales o cubiertas de colegios o piscinas, polideportivos, etcétera. Y que participase la gente. Y así llevamos desde hace 14 años. Y de estas plantas socializadas, pues ya hay más de 97 plantas por más de 4.000 personas que participan. Resulta que las primas a las renovables en 2012 se cortaron. ¿Y qué ocurrió? Pues como no tenemos esa cultura sensata, en este país, pues mucha gente invertía porque vio que era un negociazo. ¡Wow! Las renovables con las primas, esto es un negocio. Y entonces, ¿qué ocurría? El dinero, había mucha frivolidad con los préstamos, ¿os acordáis de todo el problema con la banca? Pues daban préstamos que la totalidad del plazo que tú tenías que pagar lo cubría la venta de la electricidad más la prima. Claro, entonces la gente decía, no, si me dan el préstamo y se va a pagar solo con la venta de la electricidad, pues ¿para qué voy a participar con 5 kilovatios?
Participo con 100. O sea, cifras astronómicas, 800.000 euros, y quizás eres un peluquero, es decir, muy loco la banca dando estos préstamos. Resulta que en este sector, ¿os acordáis de todo el follón de las primas a las renovables? Bueno, pues lo que se hizo en el año 2012 fue cortarlo abruptamente y rebajar un poco las primas. Al rebajar las primas, y muchas de estas personas que habían invertido eran industriales o tenían sus negocios que con la crisis económica se fueron a garete, no podían hacer frente a sus préstamos. Y entonces muchas plantas de estas acababan en manos de bancos. Y al banco le daba igual si la planta fotovoltaica de esa nave industrial de Cuenca funcionaba o no. Lo único que tenía es que había ejecutado una hipoteca y encima tenía un melón porque tenía una nave industrial que no la quería para nada. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A partir de que se cortaron las primas, recuperar todas estas plantas para que no se quedasen paradas. ¿Por qué? Porque cada kilovatio de energía limpia que entra en el sistema eléctrico automáticamente impide que se genere un kilovatio quemando combustibles fósiles. Y decidimos darle este karma de participación ciudadana. Y entonces seguimos teniendo pues plantas con derecho a prima, por lo tanto tiene una rentabilidad de las personas que participan del 5%. ¿Y esto tiene sentido? Sí, porque la comunidad humana que viene a ECO no viene por la rentabilidad. Pero bueno, la gente que tiene un dinero en el banco, pues mejor tenerlo en algo que tiene sentido, a saber qué hace el banco con tu dinero. Si no está invirtiendo en armas, mejor que tenerlo en los ahorros en algo que está generando un cambio de modelo energético y te da una rentabilidad. No obstante, le hemos dado una vuelta de tuerca y también queremos que las personas sean solidarias las que participan. Y tenemos, por ejemplo, proyectos en energía que conquista derechos. Uno de ellos, hemos estado hablando de los migrantes. Pues hay un barco, el Aita Mari, ¿os suena? Está en Euskadi, parado en el puerto, ahora está en Bilbao, esperando que le den permiso para salir a rescatar personas en el Mediterráneo. Entonces, las personas que participan en la planta en 100 de refugio, en vez de llevarse un 5% de rentabilidad, se llevan un 4,5% de rentabilidad. Pero ese medio punto va para el Aita Mari y para esta labor de rescate de refugiados. Es decir, atender a las causas, al modelo energético y a las consecuencias, a las personas desplazadas. Estos son los del Mediterráneo con el barco Aita Mari. Espeluznante, este es el capitán, el del medio. Este es mi compañero Miguel Ángel, que le conocéis alguno. Y los demás son todas personas de Mediterráneo, de salvamento marítimo humanitario. Las historias que contaba el capitán, a mí lo menos terrible, que ya me parece terrible un rescate en el Mediterráneo, lo menos terrible era lo del mar. Lo terrible era el paso por Libia. Y cómo toda Europa está mirando para otro lado. Yo no sé si en un futuro inmediato habrá unos juicios como los de Nuremberg, viendo qué ha hecho toda una sociedad occidental mirando para otro lado hacia unos derechos humanos flagrantemente vulnerados. Terrible, terrible. Se ha convertido en que tienen que dejar a estas personas en el primer puerto seguro, diciendo que el primer puerto seguro es Libia. De verdad que son historias para no dormir. Y esto es la oleada. Sabéis que no se estaba haciendo autoconsumo, y autoconsumo es tener los paneles encima del tejado de nuestras casas, de nuestros edificios, de nuestras fábricas, etc. Una de las cosas en esta delirante política energética era que era el único país del mundo que había puesto un impuesto al sol, pues para desactivar. ¿Qué ocurrió en el año 2017? Nosotros, ya os digo que tenemos una comunidad muy peculiar, muy ecologista, con mucha sensibilidad por el cuidado de la naturaleza. A pesar de las restricciones, hacían autoconsumos y nos decían: hey, yo que lo estoy haciendo por dejar a mis hijos un mundo mejor, o algunos muy políticos, yo por independencia energética de estos lobbies, etcétera. Todos nos decían: pues yo estoy ahorrando en la factura de la luz, a pesar de que han subido el término fijo de potencia, todo en contra de ahorrar. Pues estoy ahorrando el 25% en la factura de la luz. Y claro, veíamos el registro de instalaciones fotovoltaicas en el Ministerio de Industria cuando la regulación fue en 2011. En el año 2017, en el país, había 147 instalaciones fotovoltaicas registradas de conexión a red. Esto no puede ser. Y además la gente ahorra. Es decir, entonces decidimos lanzarnos a hacer una oleada. Es decir, vamos a llamar a que hagan
100 personas a la vez autoconsumo para que esto salgan los medios de comunicación y de una llamada de sí se puede, que se puede hacer. Y además vamos a hacerlo colectivo. Es un acto individual. El que tiene una casa en Canarias no tiene nada que ver con el que se hace un autoconsumo en Asturias. Fue para nosotros muy exigente y nos obligó a formar una red de 50 microempresas de instalación, pero ha sido un esfuerzo ingente. Ha merecido la pena. Económicamente ha sido una ruina, pero nos ha merecido la pena porque rompimos la inacción en el autoconsumo. Entonces, hicimos además que esta comunidad de 100 hogares que se apuntasen a la oleada tuvieran también solidaridad. Es decir, la vida os ha concedido vivir en una casita, qué suerte, qué maravilla. Mucha gente vive en una casa de pueblo, absolutamente normal, vosotros viven en un chalet y tenéis la posibilidad de tener una instalación de autoconsumo. No estamos hablando de cantidades brutales, 4.000 euros, 3.000, 5.000, o sea, dependiendo de la potencia. Pero bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad económica. Os planteamos a todos hacer un autoconsumo solidario. Hacemos un concurso, que vengan organizaciones que trabajan en derechos humanos, sin ánimo de lucro, en derechos ambientales, de animales, etc. Y el primer año... Bueno, estos son los autoconsumos que hicimos en la oleada. Imaginaros Canarias, no sale de Canarias, Canarias, Baleares, Madrid, bueno, una locura, ¿eh? Y la gente que participaba, y ese es el primer autoconsumo solidario. Esto fue un refugio de animales en Badajoz, que se llama El Burrito, que rescatan burros, ¿no? Bueno, pues ha sido muy hermoso que esos 100 hogares... No se plantearon ninguno no pagar. O sea, son estas cosas bonitas de contar. Bueno, pues estamos todos los días llenos de noticias malas, ver que la gente, igual que los niños de los colegios de ese municipio catalán fueron solidarios, pues tanto en la oleada 1 como en la oleada 2, todo el mundo fue solidario. Y lo último es esto, el Ecoeduca, que ya os lo he contado, ¿no? Este proceso donde los niños, la comunidad escolar están participando, ¿no? Y este Ecoeduca, además lo hemos sostenido en la red ecolocal. Hemos impulsado una red de organizaciones siempre de la economía social y solidaria para que en los territorios que trabajamos en todos estos territorios, no sea ECO una gran empresa. Trabajamos en 55 ayuntamientos que va acaparando trabajo y prestigio y tal. No, vamos a crear empleo local. Que lo que nosotros hemos sabido hacer, porque conveníamos con el Ayuntamiento de Rubí para hacer muchos procesos y el padre putativo del Rubí Brilla está trabajando en ECO, vamos a ser generosos. Es decir, si los ayuntamientos están en Madrid, los hace ECO. Pero si los ayuntamientos están en la Comunidad Valenciana, ayudamos a Yoluz, que es una cooperativa de gente también con valores, y les damos todo el know-how, les enseñamos los 2 años que necesiten de adquirir, ¿no? Y entonces ya están trabajando solos, pues con otra organización en Menorca, en Cataluña, en Euskadi, etcétera, ¿no? Bueno, pues es ese gusto de aprender a trabajar en red. Y están haciendo los 50-50. Bueno, esto es un equipo energético. Este es de Valencia. Y esto más, fíjate datos, este es exagerado, ¿eh? Este colegio de Pinto, el primer año solamente con cultura energética ahorraron el 37% de electricidad, pero esto no es normal. Esto es en Alpedrete, el alcalde dando el cheque a los muchachos. Claro, todos imaginaos, ¡ah! Nos hemos llevado 3.000 y pico euros para gastar. Y nada. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Yo, si nos da tiempo, sí que me gustaría... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Nos da tiempo a estar repensando? ¿Os parece? ¿Hacemos 3 grupos? Es decir, ¿qué cosas se os ocurren con esto que hemos hablado para que no se queden datos? Es decir, que pasemos a la acción. Tenemos que ser líderes de estos procesos. Es decir, ¿qué podemos hacer en nuestra comunidad de vecinos? Yo he puesto esto, quizás os ocurre en otros lugares, o en la parroquia, o en la asociación, aquí, o en el centro de trabajo. Es decir, ¿qué cosas se nos ocurren que podríamos plantear a nuestros vecinos? Quizás se nos ocurre decir, oye, pues yo en mi comunidad de vecinos, pues sí que me llevo bien con mucha gente, podría plantear un grupo de consumo o tal, ¿no? Entonces, ¿os parece bien? ¿Os apetece que hagamos esta práctica? Sí. ¿Os queréis repartir vosotras y vosotros? Y entonces yo he traído estos posis de colores. Entonces, pues que hagáis 3 grupos y que luego os pongamos. ¿Os parece bien? Vale, pues un grupo amarillo, otro rosa
¿Y qué nos damos? ¿10 minutos así como para reflexionar? ¿Qué? Rosa, ¿no te gusta? Yo no he dicho nada. El autoconsumo desde el ámbito local. Y bueno, pues tuvo mucho éxito porque, claro, los ayuntamientos no son expertos en energía, muchos de ellos, teniendo en cuenta que hay 8.000 y pico ayuntamientos y muchos de ellos además con una falta de personal y muy desbordados, porque en un ayuntamiento se regula desde la ordenanza de cacas de perros hasta cosas muy importantes. Entonces, bueno, pues han ido viendo no solo el poder utilizar las bonificaciones fiscales para el desarrollo no solo de renovables, sino cosas de sentido común, pues para cambio de envolventes, que ese tamaño de más en la fachada no genere pagos para la comunidad, cosas que son de mucho sentido común. Y también ver dónde estaban otras trabas, ¿no? El pedir muchísima documentación. Además, no sé si sabéis que en noviembre de este año el Gobierno quitó el impuesto al sol, hizo un Real Decreto Ley que se convalidó. Tiene el eco en los ojos, da un agobio. ¡Ay, perdóname! ¡Ay, qué bueno! En el corazón lo tengo. Y nada, pues que hizo un Real Decreto Ley, lo convalidó el Congreso de los Diputados, se quitó el impuesto al sol. Y desde luego hay un fomento ahora claro, entre otras cosas, del autoconsumo. Y ahora están desarrollando, yo ayer estuve en una jornada en el IFEMA, que la organizaba el IDAE, que es este Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, y precisamente era por el desarrollo del autoconsumo. Y bueno, pues ahí estuvimos exponiendo y en breve se va a aprobar el reglamento de desarrollo. Entonces va a ser más fácil. Hay ayudas en muchas comunidades autónomas y bueno, pues estas cosas son fáciles de ver, y si no, pues nos llamáis. Es decir, oye, es que nosotros queremos cambiar la envolvente, pues mira, miramos, decir, oye, pues sí, podéis solicitar vuestra comunidad de vecinos, hay ayudas, etcétera. Claro, o sea, una de las cosas que a nosotros nos pasaban es que la comunidad de vecinos, que además en nuestro barrio pues es clásica, bastante clásica, pero también de edad avanzada. Lo que pasa es que tienes que convencerles en plan teniendo muchos datos como súper claro. Esto a lo mejor... Es verdad que es muy difícil. De hecho, estamos explorando crear una figura en ECO que ayude a impulsar medidas de ahorro de eficiencia energética en el ámbito de las comunidades de vecinos. Todos sabemos, casi todos vivimos en pisos, es decir, y todos sabemos que organizarnos para cambiar el color de la puerta del garaje es un conflicto. Y dices, bueno, esta es nuestra cultura del bien común, es decir, qué poca cultura de lo colectivo tenemos. El autoconsumo desde el ámbito local. Y bueno, pues tuvo mucho éxito porque, claro, los ayuntamientos no son expertos en energía, muchos de ellos, teniendo en cuenta que hay 8.000 y pico ayuntamientos y muchos de ellos además con una falta de personal y muy desbordados, porque en un ayuntamiento se regula desde la ordenanza de cacas de perros hasta cosas muy importantes. Entonces, bueno, pues han ido viendo no solo el poder utilizar las bonificaciones fiscales para el desarrollo no solo de renovables, sino cosas de sentido común, pues para cambio de envolventes, que ese tamaño de más en la fachada no genere pagos para la comunidad, cosas que son de mucho sentido común. Y también ver dónde estaban otras trabas, ¿no? El pedir muchísima documentación. Además, no sé si sabéis que en noviembre de este año el Gobierno quitó el impuesto al sol, hizo un Real Decreto Ley que se convalidó. Tiene el eco en los ojos, da un agobio. ¡Ay, perdóname! ¡Ay, qué bueno! En el corazón lo tengo. Y nada, pues que hizo un Real Decreto Ley, lo convalidó el Congreso de los Diputados, se quitó el impuesto al sol. Y desde luego hay un fomento ahora claro, entre otras cosas, del autoconsumo. Y ahora están desarrollando, yo ayer estuve en una jornada en el IFEMA, que la organizaba el IDAE, que es este Instituto de Diversificación y Ahorro Energético,
y precisamente era por el desarrollo del autoconsumo. Y bueno, pues ahí estuvimos exponiendo y en breve se va a aprobar el reglamento de desarrollo. Entonces va a ser más fácil. Hay ayudas en muchas comunidades autónomas y bueno, pues estas cosas son fáciles de ver, y si no, pues nos llamáis. Es decir, oye, es que nosotros queremos cambiar la envolvente, pues mira, miramos, decir, oye, pues sí, podéis solicitar vuestra comunidad de vecinos, hay ayudas, etcétera. Claro, o sea, una de las cosas que a nosotros nos pasaban es que la comunidad de vecinos, que además en nuestro barrio pues es clásica, bastante clásica, pero también de edad avanzada. Lo que pasa es que tienes que convencerles en plan teniendo datos, muchos datos, como súper claro. Esto a lo mejor... Es verdad que es muy difícil. De hecho, estamos explorando crear una figura en ECO que ayude a impulsar medidas de ahorro de eficiencia energética en el ámbito de las comunidades de vecinos. Todos sabemos, casi todos vivimos en pisos, es decir, y todos sabemos que organizarnos para cambiar el color de la puerta del garaje es un conflicto. Y dices, bueno, esta es nuestra cultura del bien común, es decir, qué poca cultura de lo colectivo tenemos. Entonces, es necesario. Y os contaba antes que yo tengo un compañero de trabajo que es muy ecologista y es ingeniero y está muy enfocado en la energía, y a él se le ocurrió hacer, bueno, todo un estudio, es decir, de cuánto iba a ahorrar la comunidad de vecinos muy solvente. Entonces, claro, con los datos muy claros, pues convenció. Aparte era uno de ellos, entonces no iba a plantear un disparate. Y nada, estaban muy contentos. Entonces, son casos de éxito que se replican. Pues igual que lo del autoconsumo, que nosotros nos animamos a hacer una oleada porque nos venían las personas que habían hecho autoconsumo con nosotros diciendo, ¡hey! Que además ahorro, porque solamente lo hacían por cuestiones ambientales y decían, ¡hey! Que ahorro. Pues cuando ya la gente te está diciendo, ¡hey! Que ahorro, pues hay mucha gente que quizás no tiene en la cabeza el cuidado del planeta, pero lo del ahorro le motiva. Pues utilicémoslo. Bueno, primer equipo, ¿quién va a hablar? ¿Quién se apunta? O las dos, o todo el equipo. Bueno, pues... Te pones de pie para que te vean. Bueno, vamos a empezar como por lo súper pequeñito, y era como algo tan sencillo como el entender nuestra factura de la luz. O sea, fenomenal. era como un paso muy sencillo, pero empezar por ahí. Investigar como eso, los típicos tópicos que pues de la placa eso no da para calentar nada, o sea, como cosas así como de investigar, un poco crear cultura de tema energético, ¿no? Y o sea, eso empezaba como por lo pequeño. Luego sí, pues la aspiración siempre es, o sea, ellas, por ejemplo, que viven en una casa en la que pues están dos comunidades religiosas y la residencia universitaria, y investigar la posibilidad del autoconsumo, ¿no? Y de ver un poco el tema del autoabastecimiento energético, pensarlo incluso pues esto en la fundación, el ver si esto sería posible. A nivel educativo en los coles, pues el plantearse, ¿no? El iniciar como el proyecto de Ecoeduca, ¿no? El 50-50, el ver cómo podría hacerse, pues iniciar. Y también, como cosa sencilla, pero que me está encantando, de la cosoteca aquí, me parece una cosa como muy guay, porque es verdad que o sea, al final el cole tiene muchos alumnos, muchas familias que también van y vienen, y que si tienes eso, o sea, también es como el posibilidad de servicio, ¿sabes? Que también eso va a generar comunidad desde ahí, ver la posibilidad de instalación de placas solares en la comunidad de vecinos, si la luz, o sea, si las zonas comunes con detector de presencia, que se enciende la luz, hay horas del día en las que no se puede encender, y cuántas horas hay. Y también hablamos de tener lo último que ha dicho Rebeca, ¿no? En común los asociados con el... Cosoteca. Es que la cosoteca es muy buena idea, ¿verdad? Sí, es que pensamos
sobre todo el tema de lavadoras, ¿no? Que en España es como muy... O sea, cada uno tenemos nuestra lavadora, entonces repensar eso, aunque es muy contracultural, ¿no? Muy revolucionario, que de repente haya dos lavadoras para toda la comunidad, pero... ¿Sabéis una cosa que está ocurriendo en Europa, y aquí cuesta más introducir, es el cohousing, ¿no? Entonces es viviendas, aparte, bueno, con criterios ecológicos y sostenibles, que muchas cosas sean comunes, por ejemplo la lavadora. Entonces es una manera también de generar comunidad, pues te bajas a poner la lavadora y te encuentras a la vecina del tercero y tienes una charleta estupenda. Entonces, bueno, pues es menos recursos y tenemos que ir apostando por una sociedad más de relaciones, más que de consumo, consumo, consumo. Muchas gracias. ¿Y el grupo 3? ¿A quién le ha tocado? Ah. Creo que hemos ido muy poco a la tarea, pero hemos hablado de un montón de cosas. Entonces, hemos apuntado algunas cuestiones que no sé si son lo que teníamos que hacer, pero bueno. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguramente. Empezamos hablando un poco lo que comentabais en el primer grupo, que era tomar conciencia de en qué gastábamos y cuánto gastábamos. Un poco hablando de quizás las comunidades, no lo sé, pero bueno, era la cuestión. No, lo de la factura de la luz De que la hay por factura. ahí, pues entender esa factura y Por lo menos saber qué pagamos. saber a quién se lo estamos pagando, además. Eso, luego también hablamos eso, de tener claros los criterios a la hora de los cambios en las empresas a las que pagamos, por ejemplo, la luz, que hablaba Carmel, ¿no? De que tenían, no sé en qué caso concreto, en Elche, ¿eh? En el gym. En Elche ya. Como que tenían a una persona que se encargaba de buscar a qué empresa No nosotros, pero que yo conocía. conozco, pero en función de que sea más caro o más Eso. barato. Claro, claro. Entonces, claro, estos son otros parámetros. Claro, esto es, eso es, y además es que hay, las cooperativas no son más caras, es decir, hay un ranking de precios, etcétera, ni de broma son las más caras. En la comercialización hay poco margen de maniobra, salvo que nos estafen, y desgraciadamente yo también soy activista de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y tuvimos que hacer un bando ciudadano para alertar que estaban llegando a muchas casas comerciales de grandes eléctricas, animando a las personas, y sobre todo a personas mayores que no se enteraban de nada, a que se cambiaran de contrato, incluso con la misma compañía eléctrica. Era una estafa, porque le sacaban a muchos del mercado regulado a mercado libre con unas tarifas engañosas y bueno, pues pusimos una denuncia en consumo y otra en industria y pusimos un bando en muchos portales de no abran, sobre todo a las personas mayores, a los comerciales de las energéticas. O sea, está guay, ¿eh? Lo de que miréis criterios, y yo sí que os animo. Las cooperativas de consumo todas nacen con criterios de ahorrar, de sostenibilidad y de generar, bueno, pues que las personas seamos parte también de la cooperativa. Ser parte de una cooperativa en casi todas es 100 euros de capital social, pero tampoco esto es un impedimento, es decir, si de repente yo no tengo dinero y él se hace de la cooperativa, en casi todas tienes derecho a tener varios contratos, entonces con mi número de socio yo puedo tener varios contratos, es decir, una fórmula para que nadie se quede fuera. De hecho, además, cuando tienen beneficios, el reparto, o sea, como que es muy democrático el reparto de los beneficios, no se enriquece la empresa, sino que la cooperativa en la asamblea se decide o a mejorar la infraestructura de solar, o en la cooperativa telefónica a veces han reducido las tarifas porque le ha ido bien ese año y tal, o sea que al final los beneficios se reparten de una manera más justa. Hablamos también de comprar productos locales y comer productos de temporada. Y veíamos alguna dificultad en que a veces las personas que van a la compra en nuestras comunidades pues igual no tienen esa sensibilidad de la que hoy hablamos, ¿no? Entonces, pues igual también crear esa conciencia, ¿no? Lo hablamos antes con las empresas, tener claros los criterios y que sea un criterio común en la comunidad y que se pueda acompañar a la compra a la persona que va a comprar, ¿no? Hablamos, para ir sensibilizando en
ese tipo de consumo. Y luego hablamos también de la cosoteca, que nos parecía Es una idea muy buena. Cautivado, una cosa Es que es muy práctica. Es o sea, que yo creo que lo hacemos cada uno a nivel individual. Lo hacemos, ¿no? Porque en familias o en Sí, grupos de amigos, ¿quién yo con mi te- grupo de claro. amigos lo hago. No, yo no tengo Claro. herramientas porque no las sé usar. Entonces yo siempre pido las herramientas. El ejemplo del taladro me hace mucha gracia porque se socializa. Veces, ¿no? O el que tiene una furgoneta la socializa. Al final hace todas las furgonetas de todo el mundo. Pero es verdad que vosotros estáis más en red y probablemente ocurran estas cosas, pero ¿cuántos taladros hay? ¿Cuántas cosas tenemos que se usan tan pocas veces y tiene sentido que sea común? Y además es que haya eso, pues también hay otro punto de encuentro de personas. Es decir, wow, habéis tocado cosas estupendas desde lo micro, que yo os animo a no despreciarlo. El ejemplo de los colegios nos viene muy bien, porque lo micro que parece que es tonto, cuando lo mides, no es tonto. Es ese 20% de ahorro, simplemente con cambio de hábitos. Si los hacen los niños, no lo podemos hacer nosotros. Yo estoy convencida de todas formas que la comunidad ya sois ahorradoras. O sea, por cultura. Yo creo que, supongo, nos podemos equivocar, pero decir, pero vamos, que siempre se puede darle una vuelta más a las cosas, ¿no? Y, o sea, lo pequeño no es despreciable, lo pequeño poquito a poquito todos los días. Por ejemplo, estuvimos trabajando en Cáritas y les hicimos una cosa que se llama la Semana de la Energía, y poníamos, sin que nadie lo supiera, con el equipo energético, pactamos poner medidores de todo lo que se consumía en una semana normal de los servicios generales de Cáritas. De aquí, de embajadores, sí. Y entonces, el viernes los reunimos a todo el personal y les contamos, mirad, vamos a hacer una prueba. El año tiene 53 semanas. En una semana hemos gastado tanto de energía. Vamos a hacer una prueba con cultura energética, pero os tenéis que comprometer. Es difícil, que sean trabajadores comprometidos. Estamos hablando de organizaciones ya con un compromiso. Apagamos las regletas, que no se quede ningún ordenador encendido, que no se queden los stand-bys encendidos, que parecen una tontería, pero consumen, que no se queden cisternas goteando, etcétera. Y medimos y volvemos a medir esa semana. Y lo que ahorremos, vamos a pensar si nos merece la pena cambiar los hábitos. Es decir, estas cosas funcionan porque lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. Yo soy enemiga del control, pero en estas cosas hay que controlar, porque nos parecen tontunas dejar abrir una ventana. Los muchachos tienen cosas tan sensatas como abrir las persianas cuando hay sol, bajarlas cuando da demasiado, es decir, regular la calefacción, es decir, este tipo de cosas van funcionando, es ir probando. Yo me acuerdo de un colegio de Valencia que a mí me pareció emocionante. Los niños decidieron hacer un test para todo el colegio de la temperatura de confort. Iban regulando la calefacción y preguntaban a todo el colegio. También fijaros la de habilidades que se van, por ejemplo, sociología, estadística, es decir, que las materias las podemos ir, de repente el profesor de estadística puede hacer esto, ¿no? O en tecnología. Y al final todo el colegio decidió la temperatura de confort, todo el mundo estaba muy cómodo, menos unas pocas personas, y llegaron a plantear en una segunda encuesta, ¿consideras que vienes adecuadamente vestido para la época del año? Y llegaron a decir que es cierto, que les faltaba ponerse un jersey, ¿no? Entonces, y esto es resiliencia, esto es aprender a repensar. Otro colegio estudió todas las luminarias y, cumpliendo la normativa de lumens que tienen que tener un aula, estuvieron viendo cuántas luces eran necesarias. Entonces, por ejemplo, como todo lo hacían de manera trabajada en la clase, en el aula, decían, pues a mí si me apagas aquí no veo. Entonces, todo lo hicieron muy bien, pero fue un trabajo tan bonito que se hicieron todo un plano de todas las aulas, de todas las luces, y apagaron muchas y ahorraron dinero. Como son trabajos en equipo, en un colegio en Cataluña, por ejemplo, de repente vieron que tenían un consumo de gas muy alto y decían, ¿cómo es posible si nosotros hemos pactado con los profesores de gimnasia tener siempre la asignatura a última hora y nos duchamos en casa? Porque había siempre un follón, que si llegaban tarde a la siguiente asignatura, decidieron así. Entonces, ¿de dónde sale este gas? Entonces el técnico de mantenimiento del ayuntamiento dijo,
Ah, claro, es por la legionela. Para que no aflore la bacteria, tiene que estar a 60 grados el ciclo y ese es el gas. Ah, pues lo cortamos. Como en el equipo energético era multidisciplinar y estaba el personal de cocina, dijeron, no, nosotros necesitamos agua caliente para fregar los cacharros. ¿Qué hizo ese equipo energético? Cortar el agua general caliente y dejar un calefactor chiquitito para la cocina. Ahorraron ese año ya 18.000 euros. Entonces, son estas cosas que cuando se van repensando, la cultura energética no es ninguna tontería. Esas pequeñas, por ejemplo, hay unos vídeos muy graciosos, se puede haber traído alguno, de un colegio de Alpedrete donde los niños en tecnología hacían prácticas. Entonces, pero esto lo idean ellos. No es que lleguemos los de ECO, os vamos a dar el listado de cosas, no. Se trata de hacer preguntas poderosas, como trabajan los coaches. Es decir, te hacen la pregunta importante, porque todo el mundo tiene inteligencia. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen unos vídeos tan bonitos. Están en un lavabo y están con una botella de agua y con un cronómetro. Entonces, ven, medio minuto la botella llena. Y dicen, madre mía, toda esta agua para lavarnos las manos, vamos a cerrar un poquito los latiguillos de abajo del grifo. Y entonces, el mismo medio minuto ponen la botella, se llenan la mitad y comprueban que es agua suficiente para lavarse las manos. Y entonces dicen, si multiplicamos este lavabo por todos los lavabos que hay en todo el colegio y con todas las veces que nos lavamos las manos, ¿cuánta agua ahorramos? Es decir, wow, es un no parar, porque somos tan despilfarradores, es decir, o poner perlizadores, o por ejemplo son ellos los que de repente ven que hay una cisterna que está goteando y llaman al ayuntamiento para que venga el de mantenimiento, que eso les está haciendo perder dinero. Entonces, bueno, y en Cataluña, que son muy graciosos, esto de la pela es la pela, pues fueron luego a sus casas a pedirles a sus padres, decían, yo voy a hacer ahorrar energía, pero el 50% de lo que ahorremos va para mi paga. Y bueno, pues muy gracioso. Y nada, o sea, lo pequeño es importante y lo grande también. Sobre todo es que sirva esto un poco de semilla, no solo para la energía, para todo en general. Que las personas tenemos un impacto en positivo y en negativo mucho más grande del que nos imaginamos. Y el positivo transforma, es decir, transforma de verdad. Entonces, no nos despreciemos en pensar que somos pocos o qué puedo hacer yo sola, por ejemplo, en mi comunidad de vecinos o con mis amigos o con mi familia. A veces una idea, pues es el momento adecuado y de repente haces que en la familia se haga algo que tenga sentido o una participación en una planta renovable. Es decir, puede haber cosas es que hay cosas tan bonitas que se pueden hacer cuando las personas se juntan y sobre todo cuando creemos en nosotros. O sea, es animaros a eso, a que os sintáis no con la culpa. Es decir, toda esa primera parte de la huella de energía que es tan de bajona es una realidad. Sentirnos culpables no es bueno, porque la culpa te deja mal, te sientes muy mal, pero sí nos tiene que hacer responsables, que es la capacidad de responder. Entonces, como el colibrí, yo hago mi parte, es decir, que no nos quedemos fuera. Y la experiencia es que como los cambios que tenemos que abordar como sociedad tienen que ser cambios de entre todos, van a ser cambios bonitos. Van a ser cambios de hacer cosas juntos y vosotras y vosotros que vivís en comunidad ya sabéis que estas cosas tienen sus retos, que tenemos nuestros egos todos, que tenemos que aprender a convivir, que a veces las cosas no son fáciles, pero cuando construimos cosas juntos, qué bonitas y qué sólidas son, ¿no? Pues esta es el espíritu de esto, es decir, que seáis embajadores también, como se dice en la encíclica, ¿no? De poder ser también una herramienta de transformación también del modelo energético. Pues eso es todo. Gracias.